un espíritu quebrantado. Ese sacrificio que le agrada a nuestro Padre. Y hoy vamos a conocer cuál es el real sacrificio que le agrada a nuestro Dios. Y grábate ese título en tu corazón para que sepas desde hoy cuál es el sacrificio que Dios espera de sus hijos. El sacrificio que te agrada, estamos hablándole al Señor y dedicándole este título a Él. El sacrificio que le agrada a mi Padre, el sacrificio que te agrada, ¿es qué? Un espíritu quebrantado. El Señor me inquietaba desde hace varios días y me ponía en el corazón enseñarle a la iglesia cuál es el sentido de venir a la iglesia. ¿Para qué un cristiano, para qué un hijo de Dios va a la iglesia? Y vamos a respondernos varias preguntas que es necesario, que son necesarias para que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos entender cuál es el verdadero objetivo de venir a congregarnos, de ir a la iglesia y qué hay detrás de esa intención y de ese acto de estar en la iglesia. Vamos a 1 Corintios 3:16 y vamos a entender tantas cosas muy hermosas que Dios ha querido entregarnos en este día. 1 Corintios 3:16 y vamos con una pregunta. Dice el Señor, y es que tú no sabes, ¿acaso no sabéis que sois templos, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta, Dios te está haciendo hoy esa pregunta. Tú sabes que eres templo, que ese cuerpo que tú tienes es el templo de Dios y que ahí es donde, ¿qué? El Espíritu de Dios mora en ti. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y el Espíritu Santo me hablaba y me recordaba lo que hemos hablado en la iglesia, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. A cada uno de nosotros se nos fue entregado el Espíritu. Y con ese Espíritu fue el soplo de vida que Dios nos dio. Y en ese cuerpo, en este templo, es donde Dios decidió que morara su Espíritu, que morara su aliento de vida en ese cuerpo. Y dentro de ese cuerpo está también empaquetada nuestra alma, que esa alma vivirá eternamente o morirá según lo que los hijos hayan decidido en la tierra hacer. Es ahí donde tenemos la tarea de que ese Espíritu de Dios que está en nosotros, que está dentro del templo, ese que mora en nosotros lo hagamos crecer. Porque el Espíritu de Dios vuelve a Él, vuelve al Padre. Pero ¿cómo se devuelve? ¿Cómo debería devolverse al Padre? Es ese Espíritu que cada vez se va fortaleciendo, que cada vez nos va ayudando a ser más maduros, más sensatos y más sabios, pero no en nuestra propia prudencia, sino en la prudencia de nuestro amado Dios y en el conocimiento de Él. Por eso el Señor dice en el 18, el que se crea sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Quiere decir que si usted no reconoce que ese Espíritu es el que te va a enseñar, porque escuchas la palabra de Dios y es el que se va fortaleciendo cada día, y tú no permites que ese Espíritu crezca en la sabiduría de Dios, tú vas a ser un ignorante que se cree sabio todos los días de tu existencia en la tierra. Entonces, cuando tú te haces ignorante y dejas que esa carne esté bien aplastada y no tome las decisiones por ti, sino el Espíritu de Dios, ahí es donde tú dices, Señor, yo soy un ignorante. Todo lo que yo creí que se podía hacer, me ha salido mal. Todo lo que yo hago y las decisiones que tomo en la vida, siempre tienen que salir mal. Me producen tristeza, me producen enfermedad, me producen aflicción. ¿Por qué? Porque simplemente no nos hicimos ignorantes, porque solo somos sabios cuando practicamos la palabra de Dios en todo tiempo.
Entonces el Señor te vuelve a decir, porque vuelvo y te lo pregunto, tú sabes que ese cuerpo que Dios te dio es el templo donde el Espíritu de Dios mora y donde tú internamente debes decir, en mis fuerzas nada me sale bien, necesito del Todopoderoso. Y nada puede salir bien si lo haces en tus propias fuerzas, porque la sabiduría de este mundo, como dijo Pablo, la tomó por basura. Y Pablo, hombre letrado, de los más estudiados de la época, maestro de la ley, le tocó hacerse o declararse ignorante, porque solo la sabiduría de Dios es la que nos lleva a la vida y todo lo otro nos lleva a la muerte. Entonces, empezando con ese templo, nosotros primero tenemos que ser conscientes de qué es el templo y qué hay dentro del templo y qué pasa en el templo, porque ir al templo, ir a la iglesia, es más, pensando en que vamos a la iglesia, no, nosotros más bien debiéramos cambiar ese término, porque nosotros vamos a iglesiar, porque nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros mismos iglesiamos juntos entre hermanos, porque la iglesia no son las 4 paredes donde estamos en este momento. Si tú eres el templo, son todas las casitas y los templos que se juntan y se congregan para celebrar el día del Señor. Si me devuelvo al 14, con esto iniciamos el tema crucial de esta noche, que dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y aquí vamos a hablar de los arquitectos, de los constructores o reconstructores, porque el Señor habla de que nosotros somos la obra, por eso alabamos por sus obras. Cuando dicen los salmos que alabemos a Dios por sus obras, es por todas las maravillas, pero yo soy una obra de Él cuando me dejo construir, cuando me dejo edificar. Pero antes de dejarme edificar por nuestro Padre, debemos dejar tumbar esos muros que no nos dejan acercarnos a su presencia, ese muro que nos separa de la presencia de Dios. Por eso en el 14 el Señor nos habla y nos dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Vamos a hablar desde este instante qué es sobreedificar y cómo se reconstruye. Ese es el que va a recibir recompensa. Vamos a una historia de Nehemías, lo que sucedió cuando los babilónicos atacaron el pueblo de Israel por desobedientes. Y usted ahora dice: ay, tan desobediente el pueblo de Israel, ¿cómo así que le pasó eso? Claro, es que tú y yo somos parte de ese pueblo, de esos desobedientes que no hacemos caso, y que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y atravesaba el desierto y veía los milagros y el poder de Dios, el pueblo no entendía qué era lo que estaba pasando, y no entendía, porque su mente, su corazón duro, solo le dejaba estar viendo el pasado, y los ojos espirituales enceguecidos no le dejaban ver todo ese milagro y el camino que estaba por delante. Por eso en la vida cristiana, la falla más grande que nosotros podemos cometer es mirar atrás, o a la derecha o a la izquierda. Nosotros tenemos, a partir de que empezamos la vida cristiana, solamente es mirar hacia adelante. Es que si me dijo, es que si me miró, es que si este y es que si aquel, ¿para dónde me hago, para dónde cojo? Y el Señor le dice: para ningún lado, para adelante, mire para adelante. Y ese es el secreto de andar en una vida real cristiana, de que siempre estemos mirando hacia adelante. Pero el pueblo de Israel se la pasaba era mirando para atrás, por eso estaba enceguecido y endurecido el corazón, porque no veía los milagros que se le presentaban. Se le perdía la memoria. Se abrió el mar, ay sí, tan chévere, se abrió el mar, como si se abriera cada 8 días. Ay, cayó maná del cielo, ay sí, no, nada era extraordinario. Y tal vez todo lo que tú estás viviendo en la vida cristiana y todo lo que te ha pasado desde que Cristo vino a tu vida, se te va perdiendo la memoria. No te acuerdas lo que te pasó hace 1 año, hace 2 años, de dónde te ha sacado el Señor, sino que miras el problema y no miras para adelante, que el Señor tiene algo que hacer en tu vida, sino que empiezas a mirar para atrás. Ay, pero es que atrás había esto, y tal vez anhelas lo de atrás a costa de volver a tus sufrimientos y las enfermedades y todo lo que podía haber.
Y así le pasó al pueblo de Israel. Y mira esta historia de Nehemías, que fue otro de los escogidos del Señor, cuando él le clamaba a Dios. Y mira, se lo voy a empezar a leer y paro en el momento donde necesito que la iglesia entienda algo muy hermoso que tiene que ver con lo que hoy le pasa a la iglesia, te pasa a ti y pasó atrás y adelante, porque todos los hijos de Dios hemos sido de carne y hueso, hemos tenido problemas, dificultades, y el Señor nos permitió a través de las Sagradas Escrituras conocer los problemas de nuestros antepasados para que nosotros pudiéramos aprender. Mira la misericordia de Dios. Y muchas veces lo hemos dicho, por eso ellos anhelarían estar en este tiempo para que pudieran haber aprendido de los de atrás. ¿No les parece maravilloso que el Señor nos permita aprender de los antepasados y a ellos no les tocó aprender? Obviamente muchos vieron los milagros en persona también, pero el que no creía viendo los milagros, su castigo tenía. Y mire toda la misericordia por la sangre de Jesús, que es fiel y justo en misericordia para perdonarnos. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Ahí está preguntando Nehemías, ¿qué pasó con los cautivos que se los llevaron? Sucedió que Babilonia por Nabucodonosor fue atacado, porque nada pasa sin la voluntad santa de Dios, y Dios permitió que los enemigos atacaran al pueblo de Israel por desobediente. Pero llega Nehemías después de que ya habían sido cautivos todo el pueblo, llevado el pueblo de Israel, secuestrados, los llevaron como esclavos, y viene él y dice, ole, ¿qué pasó con toda esa gente, con los hermanitos del pueblo de Israel? Y el 3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Le está dando malas noticias de sus hermanos, que quedó destruido el pueblo, y que la gente está en cautiverio y que está sufriendo y quemado a fuego, porque pasaron varias cosas. Cuando atacaron el pueblo, quemaron toda la ciudad a fuego, quedó incendiada la ciudad, tumbaron los muros, y el tumbar los muros de la ciudad de Jerusalén representa que se quitó la cobertura de Dios totalmente, quedaron sin nada de protección, abandonados prácticamente, y quedaron sin comida, con tanta hambre que dice la palabra que las madres se comían a los hijos y se prometían comerse a los hijos, y la mamá le decía a la otra, bueno, compartamos, yo me como el suyo, y de verdad se tenían que comer los hijos, y después cuando la otra le tocaba donar el hijo para comerlo, ya no lo entregaban, y entonces se volvía una pelea y se comían los hijos del hambre tan impresionante, pues obvio ya muertos, se los comían. Y tanto es así que el desespero de la ciudad los llevaba a atropellarse, a pelear, a pegarse, a matarse los unos a los otros, por arrebatarse lo poquito que hubiera. 4, íbamos en el 4. Cuando oí estas palabras, Nehemías, cuando oyó estas palabras, ¿qué hizo? Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pero ¿sabes qué pasa hoy en la iglesia? Dios se lo buscó, ¿quién lo mandó? Siempre el juicio por delante, y el Señor quiere ponernos estos ejemplos de este siervo de Dios, que lo que hizo fue orar, llorar y ayunar por los hermanos. Pero nosotros, primero que todo, no tenemos ese amor fraternal por los hermanos. ¿Qué le está pasando al otro hermano? ¿Qué le está pasando a la mamá de la hermanita, a la familia? ¿Cómo hacemos? O ni siquiera damos testimonio en la misma casa con el amor que debemos dar. Ni siquiera nos preocupamos por los de la casa, o cómo le hablo a mi esposo, cómo le hablo a la esposa, cómo respeto o irrespeto a los padres. Bueno, todo ese tipo de cosas. Y sentía en mi corazón una emoción saber que Nehemías, la reacción que tuvo fue llorar.
por el pueblo de Dios. Y no solamente eso, mira lo que sigue. Dice que él empezó a orar después de llorar y ayunar. Y ayunar no es literalmente a lo que estamos acostumbrados a aprender, que es que estoy aguantando hambre, hola, ¿cómo está? No, en ayuno, ay, estoy con una hambre y pálido. Y Dios dice que no mostremos si estamos ayunando o no, que eso es un secreto entre Dios y nosotros. Y lo que vivamos en la intimidad, en la alabanza, en la casa con nuestro Padre es un secreto, no tenemos que divulgarlo ni mostrar, y usted cuántas horas ora, y usted cuántas horas ayuna, eso es un secreto entre el Padre y nosotros, pero afuera es donde se ve realmente cuánto tiempo de calidad estamos en intimidad con el Señor, cuando hablamos delante de las personas, cómo nos comportamos, porque cuando yo había oído hablar de Dios desde hace muchos años, yo a todo el mundo le hablaba de Dios. Hablaba con mi boca de Dios, pero en mi corazón había resentimiento, odios, ira, enojo. Entonces, por un lado hablaba de Dios, por mi boca bendecía, pero con mi corazón maldecía. ¿Y cómo maldecía? Tratando mal las personas, porque la amargura que había en mi corazón no me dejaba avanzar. En mi templo, en el templo que era para Dios, no crecía ese espíritu que me hacía ser fuerte, que me hacía imitar a Cristo, que me hacía amar al prójimo, que me hacía amar a Dios sobre todas las cosas, que me hacía creer en el Todopoderoso. Era mi carne la que me hacía odiarme a mí misma y a todo el mundo, y obviamente odiaba a Dios, porque cuando uno no ama a Dios, lo está odiando, se hace su enemigo. Tú no puedes decir que amas a Dios si no le obedeces, si no le entregas este templo para ofrecerlo como un real sacrificio. Y luego dice el 5, empezó después de orar y tomar la decisión de ayunar. Y vamos en el 5. Y te dije, después de decidir ayunar, y te dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es fiel, su palabra dice que Él hace llover para los justos y para los malvados, sale el sol para los justos. Él es fiel porque si Él dijera, no, pues un poquito de sombrita para acá y la lluviecita para los buenos, no, Él es fiel, Él va a ser fiel hasta lo último, para que no tengamos que quejarnos de que, pues es que como usted fue infiel un día, nosotros sabemos que nuestro Padre es fiel eternamente. Nosotros somos los infieles que le fallamos a Dios en todo tiempo, y Él nunca dejará de ser fiel. Él es el mismo hoy y siempre, para cuando estemos delante de su presencia no tengamos que decir absolutamente nada de nuestro Padre. Así también debemos ser delante del enemigo, dice el Señor, que seamos irreprochables, que no haya ningún reproche del enemigo cuando vaya a poner quejas de nosotros delante del Señor. Dice entonces 6, esté ahora atento tu oído, está hablando con el Señor y le dice, esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora? Y si tú no sabes cómo orar, mira, en la palabra hay muestras de oraciones como un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? El que decide servir. ¿Y cómo se sirve? Amando al prójimo y obedeciendo al Señor. ¿Yo cómo me hago siervo del Señor? Yo me presento ante el Rey y yo le digo, Señor, aquí estoy para servirte, ¿qué hay para hacer? Y el Señor le dice, ama al prójimo, deja la ira, deja la rabia, deja la inmoralidad sexual, deja los malos pensamientos, deja las groserías, deja la pereza. Sí, Señor, claro que sí, lo haré. Eso es ser un siervo. Deja de hacer las mismas cosas todos los días, renueva tu mente en la palabra. Eso, deja de hablar del prójimo. Sí, Señor, gracias. ¿Me retiro, Señor? Sí, retírate. Ve a servirme y listo, nos manda a servir. Él dice, esté atento a esta oración de este siervo. ¿Qué hago ahora delante? Yo hago esta oración, dice Nehemías, que hago ahora delante de ti, día y noche. No era un ratico, ya oré por el pueblo de Israel. Listo, ¿para dónde vamos? No, día y noche empezó a clamar, porque cuando tú sufres de verdad por algo, cuando tú tienes una debilidad delante del Señor, que sabe que le ofende al Señor, tú clamas al Señor con dolor, día y noche, para no fallarle más. Entonces dice Nehemías, y confieso,
día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, clamando día y noche, ¿por los qué? Por los hijos de Dios. Ese es el amor que debemos tener, de clamarle a Dios por su creación para que lo conozca. No ser egoístas porque yo ya lo conozco, es clamar por los que aún están con su vida destruida. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Te lo voy a leer de corrido, ya te lo expliqué, y espero que leyéndolo otra vez podamos comprender lo que estaba hablando Nehemías en esta oración. Y dice, y dije desde el 5, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus oídos para oír la oración de tu siervo. Que esa oración que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviere a mí, esa palabra se la estaba recordando Nehemías. Mira qué hermoso, está orando con la palabra de Dios. Por eso no es bueno que tú ores con tus propias palabras, porque con tus propias palabras vas a decir, ay Padre, yo quiero un carro último modelo, ay Señor, yo quiero que mi familia se acomode, que mi esposo vuelva, que me quiera, que pueda pagar los servicios este mes, o que me ayude para los gastos, para la universidad. Mira, toma la palabra. Con la palabra es que se ora, porque cuando tú oras con la palabra, oras con esas palabras santas con las que aprendieron a orar los profetas y los hijos de Dios. Y las demás cosas vienen por añadidura. Cuando tú oras con la palabra, Dios va conociendo que realmente lo que tú quieres es agradarlo a Él. Y Él se encargará de las otras cosas de la tierra, que son añadidura. Cuando tú te preocupas por satisfacer el alma, darle alegría al alma de Dios, Él se encarga de darte todo lo que tú necesitas en la tierra. Dice su palabra que ni siquiera ha salido de nuestra boca lo que necesitamos, porque Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces, cuando nos complacemos en hablar y deleitarnos en su palabra y hablar de la palabra misma, y mira que Nehemías decía, te recuerdo la palabra desde Moisés, ¿verdad? Y mira qué precioso, como dice, acuérdate en el 8 de la palabra que diste a Moisés, así se ora. ¿Cuántos de aquí han preguntado, pastor, cómo se ora? Lee la palabra y te vas a dar cuenta cómo se habla a Dios. Y dice, la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, ¿qué va a pasar si pecamos? Yo los dispersaré por todos los pueblos. Váyanse para donde sea, váyanse, ¿no quieren estar aquí? Ah, bueno, váyanse, ¿para dónde quiere? ¿Para el otro país, para el otro pueblo, para hacer sus cosas? Váyanse pues, váyanse a satisfacer los deseos de su corazón, váyanse pues. Entonces, luego dice en el 9, pero sí, mira, le dijo las dos cosas, pero yo también oí, Señor, en tu palabra, que que tú dijiste, si os volvieres a mí, y guardareis, acuérdate que estoy en el curso de Reina Valera, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Si guardamos los mandamientos y volvemos a Él y los volvemos por obra, mira qué precioso. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Puedes estar bien perdido, que dices, no, yo cómo le hablo a ese pastor, ese está más perdido. Uno le habla y hasta por allá el Señor nos va a buscar. Desde por allá nos va a traer para su presencia, no importa qué tan perdidos estemos.
es que está en las drogas, es que ya cayó, es que ya, ¿qué importa? Es que está enfermo, es que está muriendo, es que las deudas son gigantes. Hasta por allá Él te recoge y te trae. 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que estés ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahí está haciendo una oración para poderle pedir permiso al rey, para él ser el instrumento de la reconstrucción de ese templo que había sido destruido. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces el Señor me traía en 2 de Samuel una historia chiquita de David, que es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. En 2 de Samuel 7, desde el 5, cuando David ya vino y trajo esa presencia, lo que en lo físico era el tabernáculo, era el templo de Dios, del Señor. Hubo fiesta, cuenta el Señor que Él danzaba de alegría, ¿sí se acuerdan de eso? Y Él en esa emoción llegó a la casa y empezó a meditar y decir, uy no, mi casa es hermosa, preciosa, y el templo del Señor en una carpa, en una tienda como se llamaba en ese tiempo. Y dice, desde el 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos los enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, David dijo, mira ahora, yo habito en esta casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció que a esa noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente yo he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Sino que he andado, no he habitado en casa, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Qué le contestó el Señor? Ciertamente yo no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Y ahí nos vamos a detener un poco. Recordemos que el Señor sacó al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel lo sacó de Egipto, donde eran humillados, donde trabajaban casi todas las horas del día, descansaban muy poco haciendo ladrillos, y este rey le mandaba hacer más y más producción, y eran humillados y sufrían demasiado. Y el Señor nos quiere comparar con ese pueblo de Israel que estaba siendo humillado y que estaba siendo aplastado y humillado y gobernado por el faraón. Así pasa hoy con los hijos de Dios. Ese faraón es el príncipe de este mundo, es Satanás, que nos ha tenido aprisionados, que nos ha tenido engañados, y el Señor quiere representar lo físico que sucedió con lo espiritual. En este momento tú no estás haciendo ladrillos físicamente, pero has sido sometido al faraón. Tú has sido sometido al príncipe de este mundo, y sin embargo sigues ahí, sabiendo que el Señor te dice, ven, yo te saco del sufrimiento, del dolor, abandónalo de atrás. Dice la palabra, el que no deja padre, ni madre, ni hermanos, ni casa, ni lo material, de verdad no está entregando el corazón, tiene esos tesoros guardados, y con esos tesoros no podemos seguir al Señor.
Y el Señor quiere que nosotros nos veamos como en ese espejo de que nos sacó del pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, nos sacó de ese pueblo de Egipto, nos trajo. Y mira lo que dice el Señor: mientras vieron milagros, mientras los saqué, mientras les empecé a mostrar mi poder y mi gloria, ninguno de los que traje de Egipto se le ocurrió pensar jamás, uy, pero es que el templo del Señor y gobernaron tierras donde ya empezaron a vivir en casas. Y jamás a ninguno se le ocurría decir, yo quiero construirle una casa a mi Señor. Solo David. Por eso dice el Señor que el corazón de David era conforme al del Señor. Eso pasa en la vida real. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Aquí también pasa. Resulta que cuando nosotros no nos despojamos de lo material de este mundo, no estamos pensando en construirle una casa a Él aquí en la tierra. Esa vida espiritual que debemos empezar a construir. ¿Cuál es el templo? ¿Dónde está el Espíritu que Dios nos dio y sopló vida? Aquí. Y cuando vayamos a su presencia, ese Espíritu no creció. Y como el que creció fue la carne, allá no reciben la carne. Los carnudos no van allá. Allá van los fortachones en el Espíritu, los que teniendo esta casa, este templo, se lo ofrecieron a Él como morada para vivir. Entonces, cuando tú te estás acordando del pasado, de Egipto, de que cómo era tan bueno, todavía sigues con esos apegos de donde el Señor quiere sacarte, porque los discípulos que seguían a Jesús dejaban todo atrás para seguir. Por eso Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, deja todo, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígame, los buenos. De ahí fue donde salió el Chapulín Colorado. Entonces, cuando tú y yo no renunciamos a los apegos de este mundo, estamos haciendo como los demás, como le dijo el Señor al profeta Natán, dígale a David, nadie me había dicho eso, y le agradó al Señor. Y estaba en su comodidad David, en su riqueza, y dice el Señor, cuando ya, en el 1 dice, cuando ya los había librado de los enemigos, ya había peleado las batallas, y él con agradecimiento. Cuando el Señor te libra de una enfermedad, de una angustia, cuando te trae gozo, tú dices, o deberías decir, Señor, yo quiero ofrecerte una casa de las mejores para guardar los mejores tesoros. Ya he guardado demasiados tesoros en la tierra, dice el Señor, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro está en esta iglesia para venir a escuchar de las riquezas del cielo, de lo que nos hace verdaderamente ricos, de ese tesoro que estoy guardando es lo que yo le doy al prójimo y le ofrezco al Señor en este templo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces nosotros debemos imitar esa actitud de los siervos de Dios, de lo que hizo Nehemías. Empezó a clamar, empieza a orar y ayunar y decir, Señor, suficiente esta casa que he adornado toda mi vida de cedro, de la mejor madera posible. Tengo las riquezas que más he podido porque pienso en cómo pagar las deudas, en cómo comprar carro, en mi universidad, en cómo voy a progresar. Eso es construir una casa para mí en la tierra. Pero cuando yo digo, quiero renunciar a esta casa, dejarla, no quiero seguir alimentando y llenando un baúlito. Recuerda que el alma y el corazón es como si fuera un cofre, un baúl donde tú guardas los tesoros más preciados. Y un tesoro más preciado para ti puede ser el dinero, la novia, el novio, la universidad, las deudas, las enfermedades. ¿Cuáles son tus tesoros y qué le estás ofreciendo a Dios? Y David dijo, renuncio a esa casa, porque ahora lo que me importa es construirle una casa a mi Dios. Y se preocupó en qué lugar andaba de tienda en tienda su Dios. ¿Dónde tienes en este momento al Dios que quiere morar en ti? Y tal vez ese Jesús que quiere morar en ti, ese Padre y ese Espíritu Santo que quiere morar en ti no está ahí. Porque el Padre no mora donde están los tesoros terrenales. Porque Él es espiritual. Nuestro Señor es espiritual.
Por eso tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Así es que se adora, en lo espiritual, renunciando a las cosas de este mundo. Qué duro, ¿cierto? Uno dice, ¿y cómo renuncio? ¿Cómo renuncio a un hijo? ¿Cómo renuncio a la mamá? ¿Cómo renuncio a lo material? ¿Cómo renuncio a esta enfermedad? Solo el Espíritu Santo, la palabra que tiene poder, es la que transforma. Por eso en Isaías 11:1, donde están los 7 espíritus de Dios, Él te dice, pide los 7 espíritus. Y hay una prédica acerca de eso. Dios te dice, reclama el espíritu de sabiduría, porque la sabiduría tuya no ha servido para nada. Reclama la inteligencia, el temor a Jehová. Reclama mi consejo. Reclama mi poder. ¿Y para qué es el poder? El poder es su palabra, que es la que transforma mis pecados en santidad, transforma mis preocupaciones en esperanza para creerle a Él. ¿Y cómo se hace? Pues algo que la iglesia no tiene. Nehemías 4:6. La iglesia no tiene esto que les voy a decir para la iglesia. No, pero si nos vamos de rumba y de fiesta, para eso sí hay esto que les voy a leer. Porque hasta en la iglesia aún se ven estas cosas, tristemente. Porque, como decía mi esposo, creo la semana pasada, decía, cristianos de la secreta. Porque venimos a la iglesia religiosamente. Nehemías 4:6. A ver que se me perdió por aquí. Nehemías 4:6, mira pues, dice, edificamos pues el muro y toda muralla fue terminada, porque Nehemías oró, le creyó al Señor y antes de presentarse al rey le decía, Señor, dame las palabras que el rey necesita escuchar para que me dé permiso de ir a ayudarle al pueblo de Israel a reconstruir los muros. Y dice que ya se hizo, el rey le dio permiso, lo mandó y le dio permiso y dice, edificamos pues el muro y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero los cristianos, los hijos de Dios tienen ánimo para todo, menos para trabajarle al Señor. Para todo menos para eso. Entonces, si tú no tienes ánimo, contágiate del ánimo de los profetas y de los antepasados. Sí, sabemos que en cada generación hubo perezosos, pero olvidemos los perezosos y copiemos de los poquitos que han obedecido, porque en este tiempo también somos poquitos los que queremos obedecer, desafortunadamente. Vamos a Isaías 5:9. Mira esto tan impresionante. Vamos a leer el 9. Dice, ha llegado a mis oídos, del profeta Isaías, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador y grandes y hermosas. ¿Tú para qué vas a construir una casa en la tierra donde el que crece es el hombre carnal y el hombre carnal trae todo lo terrenal al corazón? Ese corazón está lleno de todo lo terrenal. Ahí no hay quien more. ¿Sabe por qué? Porque cuando la tierra sea destruida y cuando Jesús venga por su iglesia, los que quedan aquí quedarán sin quien more esta casa que edificamos en la tierra con todo lo terrenal. Mientras si la edificamos con todo lo espiritual, listo que nos fuimos. Así se empaca la maleta. En el tesoro de nuestro corazón es que vamos empacando la maleta. Pero dice el Señor que esas casas, mira, vuelvo y te lo leo. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar sin morador. Y muy grandes y muy lindas, mansiones con lujos y todas las cosas que conseguiste en la tierra, pero sin quien la habite, porque hasta el Espíritu Santo va a ser arrebatado de la tierra. No se sabe qué es peor, si que te quedaste sufriendo, pero sin el morador, sin el Espíritu Santo para que te guíe.
disfruta y aprovecha ese Espíritu Santo para que sea Él el que te diga, esto no sirve, saque. ¿Te ha pasado cuando te vas a pasar de casa? Que empiezas a botar cosas y a botar, y yo de donde tenía este poco de cosas que no sabías. El Espíritu Santo te va diciendo, mira, ¿te acuerdas? En lo profundo vas a encontrar cosas que son basura y que tienes que ir botando poco a poco, y que son esas cosas que no has botado, que te producen angustia, que te siguen permitiendo o dándote permiso de seguir hablando del prójimo, de seguir afligido, de seguir incrédulo, de seguir envuelto en las cosas que no son. Saltémonos al 11. Ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. Porque hay bienaventuranzas, hay bendiciones, pero también hay ay. Usted sabe que con los ay, ay, ay también se dice amén, porque es la palabra de Dios. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, que el vino los enciende. Otra vez, vuelvo. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y me recuerda cuando esa ciudad quedó incendiada, porque es que esta es la ciudad que quedó incendiada en el pueblo de Israel, la que te hablé al principio. Mira, y puede que aquí haya mucha gente en este momento, y tristemente, si tanto, puede que no te estés durmiendo y estés así, pero tal vez estás así pensando en otras cosas, y tristemente no todos podrían estar recibiendo la palabra como Dios quiere que la reciban, y así ha pasado siempre. Y en la oración de Nehemías dice, recíbele a los que quieran, lo leímos ahora, a los que quieran y también estén arrepentidos, ténenles en cuenta la oración. Lo mismo hoy, por lo menos que valga esta prédica para uno de los que están y uno de los que están viendo. Gloria a Dios, vale la pena, ¿verdad? Entonces dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Y usted dirá, pero ¿cuál embriaguez? Si yo anoche no bebí, ¿cuántos días llevo yo sin tomar? Dice el Señor, no os embriaguéis con vino, lo cual en esto hay disolución, sino que nos embriaguemos del Espíritu Santo. Tú te embriagas no solo con el vino licor, sino con las cosas de este mundo. Te acuestas embriagado viendo los estados, los TikTok, el Facebook, tanta cosa que tiene Satanás engañado a este mundo, y te acuestas bien borrachito. Te vas para la viendo el WhatsApp, cosas que no te llenan y que son las riquezas terrenales que no te sirvieron y que te costaron soltar. Y dice que te acuestas embriagado y vuelves y te levantas en las mismas, pero dice el Señor, no solo los que hacen, sino ay, ay, ay. 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Se alaban a ellos mismos y alaban al príncipe de este mundo, porque aquí está hablando de instrumentos. Y dice que no miran la obra de las manos de ¿quién? De Jehová, sino que miran las obras de este mundo, a los artistas, a lo creado. Adoramos a lo creado en vez de adorar en todo tiempo al Creador. Ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Medida extendió su boca. No, me salté, ¿cierto? Porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué el pueblo pereció y fue destruido? Porque no tuvo ¿qué? Porque no tuvo conocimiento, pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso se ensanchó su interior, el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Si nos da para otra prédica, nos vamos para la otra, pero no me puedo saltar todo esto que el Señor habla. El infierno no estaba en los planes de Dios.
porque la salvación sí estaba para todos sus hijos y toda su creación. Y dice que la boca del Seol se fue ensanchando. Por eso dice el Señor que debemos entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué por la puerta estrecha? Porque por ahí van tan poquitos que van de a uno haciendo filita y guardan la distancia incluso. Por ahí a 10 metros de distancia y ve, ¿y dónde está el otro por allá? En cambio en la puerta ancha, corran para allá, no dejan pasar, corran. Porque se fue ensanchando y por esa sí entran un montón. Porque por la puerta estrecha muy pocos han escogido entrar. Y porque por la puerta ancha, como tienen que llevar tantas cosas, las enfermedades, las preocupaciones, la casa, el carro, los amigos, tiene que ser bien ancha para que le quepa todo. Solo que allá no se va a encontrar tampoco con nada de eso. Qué impresión, ¿verdad, iglesia? Qué duro es poder tomar esa decisión. ¿Y sabes por qué no la tomamos? Porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. Y dice el Señor que con toda mi gloria, con la gloria de los hijos de Dios, allá se van a ir. Porque el templo, lo usaron para rendirse culto y honor a su propio templo. Creyeron que este templo era para adorarnos a nosotros mismos, para cuidarnos a nosotros mismos, para rendirnos placeres a nosotros mismos. Y dice que se anchó la boca del Seol y fue allá, porque nos preocupamos por agradar la carne en todo tiempo. Jeremías 31. ¿Qué tenemos que hacer y para qué vamos a la iglesia? Es a presentar sacrificios de verdad, frutos de labios que confiesen nuestra boca cuando hablamos en su nombre y la palabra de Él. Jeremías 31. Debemos tomar de su misericordia, iglesia. Estamos acá en la iglesia. ¿Para qué venimos al templo? Para ofrecer sacrificios agradables a Él. ¿Y cómo así que ofrecer sacrificios? Mira, en el tiempo pasado se ofrecía un cordero, el sacerdote presentaba el cordero puro, de lo más lindo, precioso. Por eso el Señor dice en su palabra que no se agradó de la ofrenda de Caín, pero se agradó de la ofrenda de Abel, que cogió lo más gordo de las ovejas y se lo ofreció. Cuando habla de lo más gordo es de las ovejas que podían valer más plata, más gorditas. Si usted va a comprar un marrano para diciembre, usted compra uno bien grande, bien gordo, bien carnudo, porque su carne le gusta lo carnudo, lo rico. Así era que el Señor quería que lo mejor, lo que valiera más, por lo que diera más dinero, usted se despojara y lo entregara. Era eso. Entonces, cuando el Señor vio la ofrenda de Caín, que no se agradó de ella, era porque lo que hay en nuestro corazón nos hace entregarle eso al Señor. Si hay envidia, celos, tacañería, maldad, de la maldad entregamos. Pero si lo hacemos como Abel, que Dios se agradó, fue y escogió lo mejor y se despojó de eso. Entonces vamos a saber que cuando vamos a la iglesia es a tomar de su misericordia. Cuando venimos al templo de Dios es a venir a arrepentirnos y tomar de la misericordia, es decir, uy Señor, necesito palabra hoy, necesito ir a tu templo para saber en qué estoy fallando, para ofrecerte un sacrificio con un olor agradable que llegue a ti, un olor fragante por ese arrepentimiento. Cada que nos arrepentimos de corazón, a Él le llega ese olor fragante que es el olor del conocimiento de Cristo, a Él, y así lo dice su palabra. Y dice 31:1: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios de todas las familias de Israel y ellas serán a mí por pueblo. Mira, Él se ofrece a cada familia por todo el tiempo, desde antes hasta hoy y hasta lo que falta. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Tú huiste de las trampas de Satanás, pero no se han acabado, Él te va a seguir atacando. Por eso tienes que estar en el reposo, bajo la cobertura de Dios, donde está su palabra. Y dice, el pueblo que escapó de la espada, ¿halló qué? Gracia.
Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno, le dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nuevas son las misericordias cada día. Y tú te levantas y dices, nuevas son las misericordias cada día, gracias. Pero no sabes qué estás diciendo. La misericordia de Dios es para perdonarte cada día los pecados. Porque tú no puedes decir, ay, yo ya estoy bien, ay, hoy me fue tan bien, hoy no fallé. No, error mortal. Cuando tú crees que estás muy bien, es cuando estás más mal. Porque ¿sabe qué estás haciendo? Le estás diciendo, no necesito de tu misericordia, yo ya estoy bien, yo ya no fallo. Pero si cada día te levantas y dices, Padre, hoy quiero reclamar de tus misericordias, háblame con tu palabra. Y que la palabra que escuchas hoy la pongas por obra todos los días de tu vida. Y dice en el 4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Tú pudiste haber sido lo que sea y te conviertes en una virgen para Dios, seas hombre o mujer. Eres la esposa, la novia virgen. Él te está vistiendo otra vez. Y nos recogió como prostitutas, porque estábamos perdidos en el mundo, fornicando y adulterando, espiritualmente hablando, porque estábamos revolcándonos con el enemigo, haciendo todo lo que él le gustaba que hiciéramos. ¿Y qué tal si todavía lo estás haciendo, iglesia? Es tiempo de parar de fornicar, porque fornicar no es solamente si te acuestas con el novio o la novia antes de acostarte, antes de casarte. La fornicación y el adulterio es con el Señor, porque te puedes estar revolcando con el otro. Acá en la tierra, desprecias la palabra de Él, no haces lo que Él dice, no usas este templo para presentarle sacrificios vivos que le huelan rico al Señor, sacrificios de su conocimiento que están en su palabra. Aún te edificaré, dice Él, mira qué hermoso, dice, ven, mi virgen preciosa, te edificaré, te pondré el vestido de novia, te voy a quitar las manchas, te voy a alistar para la gran boda, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Juan 2:19. Nuestro Padre es celoso. Y vamos a ver por qué Él es celoso con sus hijos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, Jesús, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, hizo el rejo, haciendo un azote de cuerdas. ¿Iban dónde? Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo, los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando Jesús entra a este templo, entra a sacar todo lo que está, toda esa feria que tenemos adentro. Estamos hablando de este templo. Si tú le dices, Jesús entra a mi corazón, y se lo dice de corazón, aténgase. Porque le estás diciendo, saca todo lo que hay ahí, que está atentando contra el templo de mi Padre. Y es ahí donde vienen los padecimientos de Cristo, y es ahí donde viene el rejo, y es ahí donde viene el castigo, y la disciplina de Dios. Y vamos a hablar de eso, el Señor, cuando tú le dices, Jesús entra a mi corazón, y hacemos la famosa oración de fe. Si tú lo hiciste de corazón, aténgase a la disciplina porque te estás haciendo hijo de Dios. Y Él empieza con rejo, bueno, esto no es de aquí, ¿lo quieres sacar o no lo quieres sacar? Por eso duele. ¿A quién no le ha dolido una pela? Duele. Pero Él te empieza a decir a través del Espíritu Santo y su palabra, no es esto, y saca todo lo que tiene que ver y volca las mesas y dice, la casa de mi Padre se respeta. Entonces
se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces entra Jesús al templo y dice: me dejaron entrar, mi hermanito me invitó a morar en este templo, en esta casa. Entonces vamos, hermanito, a ofrecerle sacrificios de verdad que agraden a nuestro Padre. Ahí es donde tú te das cuenta que no estás solo. Entró Jesús a ayudarte y a sacar toda la basura que estorbe, aunque nos duela, porque el celo del Padre entró acá. Está Jesús, el que le duele todo lo malo que hacemos y todo lo que irrespetamos dentro de este templo. Con mayor razón en la casa donde venimos a reunirnos como iglesia. Si el Señor te empieza a enseñar y tú te empiezas a dejar enseñar de cómo se respeta este templo, con los sentimientos, los pensamientos, con tu mente, tus acciones, obvio que cuando vengas a este templo a congregarte con tus otros hermanos, también vas a saber que se respeta, porque ya nació en tu corazón respetar y dejarlo respetar. Y este templo también, eso se llama el celo de la casa que me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces todo esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Vamos a poner cuidado aquí cómo es la mente del hombre humana, siempre pensando en lo físico, en lo que se ve. Mira, respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los carnales dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo va a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que habían dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús no estaba hablando de ese templo que construyeron y edificaron en 40 y ¿cuántos? 46 años. Él estaba hablando de que este cuerpo lo tenemos que destruir, como pasó con el pueblo de Israel, que fue destruido el templo, para construir otro conforme a la voluntad del Padre. Por eso dice el Señor que con Él morimos y juntamente resucitamos, porque cuando el Señor entra aquí, entra con martillo y cincel a tumbar todos esos muros. Eso es morir juntamente con Él, para que cuando nos dejemos tumbar todos esos muros que tenemos, Él vaya construyendo ese templo y ese edificio que necesitamos construir, pero es Él nuestro constructor, nuestro arquitecto. Esa es la enseñanza que el Señor quiere que nosotros aprendamos. En Juan 4:23 el Señor dice que debemos ser los verdaderos adoradores. Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿es qué? Es necesario que le adoren. El Señor quiere que en este templo, cuando nos reunamos, lo adoremos en espíritu y en verdad, porque durante la semana este templo le adora en espíritu y en verdad, y porque como somos espíritus, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu, no religiosamente. Por eso en la alabanza muchas personas no se concentran, por eso en la iglesia no les parece importante a mucha gente llegar temprano a la alabanza, porque no tienen cosas para agradecerle. Si cuando nosotros adoramos es para agradecerle por lo que Él es, por lo que nos ha dado toda la semana,
de donde la amargura que nos ha sacado, de los problemas que nos ha sacado, de la enfermedad que nos ha sacado, de la tristeza, y uno quiere estar antes, una hora antes en la iglesia, para que empiece y no perderme ni un segundo, y esperar que sea sábado ansiosamente, porque todos los días estoy viviendo ese tiempo de adoración, todos los días estoy viviendo con Él, esa intimidad, esa pasión que me mata. Por eso en la iglesia es necesario que estemos todos unidos como hermanos, porque la presencia de Dios se manifiesta donde hay muchos adoradores. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Una vez no hablábamos, ¿a qué hueles tú? ¿Tú quieres que la ofrenda que le des a Dios sea desagradable como se la dio Caín, o agradable como recibió de Abel? Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué es? Ya les voy a decir, en los que se pierden. A esto ciertamente es olor de muerte, y a aquellos olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mira que el Señor nos dice que el conocimiento, cuando conocemos de Él, nos hacemos ofrecerle a Él, ¿qué? Olor grato, olor de su conocimiento. Para Él somos olor grato, olor de Cristo, para los que se salvan. Pero para los que se pierden, para los que están muriéndose ya, olemos a muerte, le podemos oler a muerte al Señor. ¿Tú a qué le quieres oler a Dios cuando le quemas ese sacrificio de arrepentimiento? Cuando nos arrepentimos y vamos quebrantados delante del Señor, ese sacrificio llega como si hubieras quemado un corderito puro, santo, como lo ofreció Abel, y le llega ese olor agradable, arrepentimiento, un espíritu quebrantado ante la presencia del Señor. Cuando Abraham ofreció ese sacrificio en Génesis 22:12, él iba y el Señor le dijo: preséntame, llévame a tu hijo y lo sacrificas. Y cuando ya lo iba a sacrificar, en el 12 le dijo, dice, entonces el ángel de Jehová en el 11 le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, y le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu único hijo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Realmente el sacrificio, cuando Dios dice sacrificio vivo y agradable, no es que llevó el hijo vivo, no, es que no lo llevó muerto, lo llevó vivo. No, ese no es el sacrificio vivo y agradable. El sacrificio vivo que Abraham hizo fue que lo único que tenía, decidió entregárselo para obedecer a Dios. Eso llegó sin haberlo sacrificado, como un olor agradable. Por eso somos hijos de la descendencia de Abraham, por fe. Y terminamos con el Salmo 51. Y dice así, Salmo 51, desde el 9 vamos a leerlo. Esconde tu rostro de mis pecados. Así es que hay que venir a la iglesia, con actitud de reconocer que es un pecador el que viene a la iglesia. Usted se imagina en la EPS, en el hospital, una fila de aliviados. ¿Para qué? En la iglesia todos
somos pecadores y estamos buscando que el Señor nos sane. Estamos enfermos de pecado y necesitamos cada vez ser curados. Entonces decirle: Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Regálame Proverbios 10:2 antes de seguir ahí, porfis. Mira, borra todas mis maldades, porque en Proverbios 10:2, lo puedo leer de ahí a ver si alcanzo. 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. 10:2. Ese está muy lindo, sí, el amor cubre todas las faltas, pero es el 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra la muerte. Mira, imagínate esto: los tesoros de maldad. Y dice el Señor: donde está vuestro tesoro, ahí es donde está tu corazón. Entonces, si yo en mi baúlito, en mi alma, en mi corazón, solo tengo maldad, ¿qué fluye cuando hablas, cuando piensas, cuando actúas y cuando sientes? ¿Qué sale? Maldad. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia a presentar sacrificios agradables, yo le digo al Señor: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No quiero tesoros de maldades, sácalo. Ese no es mi tesoro. Quiero cambiar esos tesoros de maldad por la sabiduría y el conocimiento de Dios para hacer guardar frutos agradables. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. A eso vamos a la iglesia. ¿Qué? Eso es presentar sacrificios agradables, que la maldad se vaya y por el arrepentimiento de mi maldad, Él diga: uy, vino a santificarse, vino a que yo lo santifique, a que yo le llene ese baúl de los tesoros del cielo, de mis tesoros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es un real sacrificio y adorar a Dios en verdad. Yo anhelar que el Espíritu de Dios no se vaya de mí, que el Espíritu Santo pueda morar en mí, que este templo sea digno del Espíritu Santo, de Jesús y del Padre, que este templo sea digno de que Él more aquí hasta que nos vamos, para morar con Él por una eternidad. 12. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores de los caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua y mi justicia. Señor, abre mis labios. A eso venimos a la iglesia. Líbrame de homicidios. Pero si yo no mato, claro que matas. Cuando tú te sientes ofendido porque alguien te habló mal y tú empiezas: pero ¿por qué me dijo así? ¿Por qué no me lo dijo en otro tono? ¿Por qué? O tú te quedas calladito cuando te regañan, pero en el corazón hay maldad y te aguantas. Dios está viendo el corazón y los tesoros de maldad, así te hayas quedado calladito, porque es con los ojos del corazón que estás mirando al otro, no con estos, sino con los ojos del corazón. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando tú le cantes las alabanzas a Dios, es porque ya has entregado el corazón, porque no quieres, oye esto, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto que yo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. En eso se concluye este mensaje, que con este salmo tú le digas: Señor, edifica los muros de Jerusalén. Ayúdame a ofrecerte un sacrificio, como dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el que llora por fallarle a Dios, el que se humilla en intimidad, dice: Señor, hoy te fallé. Ese es el sacrificio agradable para Él. Ese es el holocausto, cuando quemas en la intimidad, se quema y se consume tu cuerpo y tu corazón y tu alma, que es el fuego del Espíritu Santo que te quema y hace llegar ese olor a tu Padre.
y que clamas y dices, Señor, edifica estos muros, ya los tumbaste, ayúdame a edificar una nueva casa y unos nuevos muros en tu presencia. 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Por eso decía el Padre que necesitaba un cordero sin mancha, puro, que es Jesús. El que está en nuestros corazones es el que se consume por dentro con nosotros día a día para ayudarnos a ofrecer ese sacrificio puro y agradable al Padre. No estás solo, iglesia. Por eso decía los reyes cuando los profetas le hablaban y tenían miedo cuando los iban a atacar. Son más fuertes el ejército de Dios y los que están con nosotros que esos que están ahí. Es más fuerte el que está dentro de ti si lo dejas entrar para que pelees la batalla con Él dentro de ti. Si le ofreces este templo para que con Él juntos pelees cada batalla de cada día. Porque todos los días tenemos problemas y batallas, pero la buena noticia es que tu hermano mayor, nuestro amado Rey Jesús, quien se sacrificó, quien lo dio todo por ti y por mí, y el Padre que entregó a su Hijo y que desde el trono lo vio sufrir. ¿Cuánto sufrió el Padre viendo sufrir a su único Hijo? Por ti y por mí, para que sigamos ofreciendo lo que queremos y dando culto a este templo todo el tiempo. Cuán agradable sería para el Señor que tú digas, destruyo este templo que no sirvió para nada y ayúdame tú a edificar el templo que necesito. Para eso, iglesia, se viene a la iglesia. Para eso, iglesia, se construye este templo desde tu casa, para que día a día podamos dejar que nuestro amado Jesús y su Santo Espíritu y el Padre nos ayuden a reconstruir esos muros. Yo quiero que ahora en medio de esta oración tú no sientas que ya se tumbaron los muros, porque el Espíritu Santo te ha puesto durante toda esta palabra los que no se durmieron, y si no mañana te la vuelves a ver. Ahí cierra tus ojos y te voy a dirigir en oración. Cuánto martillo y cincel, pero del Espíritu Santo, no en tus fuerzas, necesitas tumbar hoy, porque ese templo es tan importante como el que tenemos que respetar y al que tenemos que venir cada semana para dar gracias y adorar y para dejarnos tratar con su poder, que es su palabra. Déjate ministrar del Espíritu Santo. Y yo quiero que ahí con tus ojos cerrados el Espíritu Santo te muestre ese baúl que tienes, ese cofre donde guardas un tesoro. Mira ese tesoro. Familiares, las redes sociales, artistas, carros, fama. El Espíritu Santo te lo pondrá. Dinero, preocupaciones, enfermedad. Solo el Espíritu Santo puede ponerte hoy ese tesoro que tienes en tu corazón, en el corazón que no es tuyo, porque eso que está ahí, ese baúl, ese corazón, esa alma, le pertenece a tu Creador. ¿Cómo estás administrando ese corazón? ¿Qué sentimientos? ¿Qué cosas hay ahí del mundo? Amigos, lugares, viajes. Y deja que el Espíritu Santo te ministre, y tal vez hoy necesitaba respuestas a tu vida. Y empieza de corazón a decirle, Señor, estos tesoros no me gustan. Porque ahí en ese tesoro, en esa caja, en ese baúl que tú me prestaste para tenerlo en la tierra, en este cuerpo que me has prestado, ahí en ese tesoro no quiero estar, no quiero fijar mi mirada, ni mis pensamientos, ni mi corazón.
Yo te ruego, Jesús, que como tú lo hiciste en el templo con aquellos comerciantes, empieces tú a disciplinarme, a hablar de tu palabra como mi hermano mayor, en el nombre de nuestro Padre amado. Y así como tú tuviste celo en la tierra por ese templo físico, yo te doy gracias porque tienes celo por este templo. Y quiero permitirte, Espíritu Santo, Jesús y Padre, díselo, que empieces a ayudarme a sacar todos esos tesoros que no agradan a mi Padre, que todo lo terrenal salga de mí, personas, animales. El mismo Espíritu Santo te va poniendo, tu mismo esposo, amores, porque primero es el Señor sobre todas las cosas, no ese baúl sobre tu Creador. Padre, yo te ruego que sea tu Santo Espíritu con tu sangre poderosa, conforme el arrepentimiento que encuentras en cada uno de tus hijos, que empieces a destruir cada ídolo que está guardado en ese baúl como un tesoro. Permítele al Señor, iglesia, que esos ídolos sean destruidos ahora en el nombre de Jesús. Llévatelos, Padre. Llévatelos, Jesús, y destrúyelos con tu sangre poderosa. Y ahora quiero que en el Espíritu y visualices ese baúl vacío donde Él se ha llevado por hoy, porque cada día vas a ir encontrando esos tesoros que no le agradan al Señor, pero hoy vas a hacer un cambio. Y le dices: Señor, quiero hacer un cambio contigo. Empieza a llenar ese baúl de los frutos del cielo, de tus riquezas, de esos tesoros que tú quieres llenar este corazón, como lo hizo Jesús. Y el primer tesoro que debes tener hoy es a Jesús en tu corazón. Y no lo dejes ir. Apriétalo, abrázalo, para que Él, a través de su Santo Espíritu, empiece a traer la misericordia cada día y ese arrepentimiento que está llegando como un olor fragante al Padre ahora. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que has hecho en nuestros corazones, por el amor que has infundido, por ese aliento de vida que infundiste en nuestro espíritu. No permitas, amado, que ese espíritu sea presentado a ti como nos lo entregaste, Señor, sino que esa medida de fe que fue dada por ti cada día vaya creciendo a través de tu palabra y podamos presentarte frutos agradables y olor fragante por ese conocimiento que tú depositas en nuestro corazón. Yo te declaro libre y lleno de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Padre, para que sigas los pasos de Jesús y que cada día permanezcas en su presencia buscándolo con un corazón contrito, humillado, con un corazón que le busca y con un espíritu y un corazón que le adora en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.